Hola, soy Alicia y te voy a enseñar las palabras y frases más útiles en español para el día a día y los viajes. Los vídeos de español para principiantes hablantes de inglés tienen subtítulos en español y en inglés. Si prefieres el vídeo más lento, puedes cambiar la velocidad de reproducción. Hola, ¿qué tal? En este vídeo de español para extranjeros te voy a enseñar cómo conjugar y cómo utilizar el verbo tener en presente de indicativo. Lo conjugamos de la siguiente manera. Yo tengo, tú tienes, él, ella, usted tiene. Nosotros tenemos, vosotros tenéis, ellos, ellas, ustedes tienen. Y ahora, ¿cómo vas a utilizar este verbo tener en presente en español? Pues lo que puedes hacer es indicar que te apetece algo. Utilizarás entonces la expresión tengo ganas de y combinas esta expresión con un sustantivo, por ejemplo, tengo ganas de un café, o con un verbo en infinitivo, tengo ganas de tomar un café. También puedes indicar que tu opinión es la correcta diciendo tengo razón. O, por ejemplo, si estás apresurado o apresurada, dirás en español tengo prisa. Si lo que pasa es que dormiste poco o mal, dirás en español tengo sueño. Si necesitas comer, dirás tengo hambre, y si necesitas beber, dirás tengo sed. Si lo que pasa es que tu sensación térmica es de frío, dirás en español tengo frío. Y si tu sensación térmica es de calor, dirás en español tengo calor, que es lo que tengo yo ahora porque estoy al sol y hace mucho calor ahora, por eso tengo calor. Espero que te haya gustado este vídeo acerca del verbo tener en español para extranjeros. Hola, espero que te haya gustado este vídeo. Si te gustó, tienes más contenido totalmente gratuito para seguir aprendiendo español desde cero y con explicaciones en inglés. En la descripción del vídeo tienes vídeos, audios, PDF y también un curso online de autoaprendizaje con certificado y explicaciones en inglés. Y si te gustó este vídeo, deja tu me gusta, suscríbete al canal y también deja tu comentario. Indícame qué es lo que te gustaría aprender en español y así puedo crear contenido adaptado a los deseos y a las necesidades de mis estudiantes. Muchas gracias por tu apoyo y espero que te lo pases muy bien aprendiendo español.